Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a esta serie de podcast donde nos reunimos para hablar de historia. El día de hoy, junto a Enrique, Mari y Jocelyn, discutiremos sobre uno de los hechos que marcaron la Edad Media, la invasión musulmana de la península ibérica y la batalla de Poitiers. Dicho esto, empezamos. El Islam en la península ibérica durante la Edad Media. A medida que los califas expandían su territorio y con él a la religión musulmana, las poblaciones conquistadas adoptaron la lengua árabe y la forma de vida de los conquistadores. Esta influencia dio inicio a nuevas manifestaciones culturales en la península ibérica de la Edad Media. Después de conquistar a la monarquía de los visigodos, actual España, se fundó el Al-Ándalus, con su capital Córdoba, en el año 711. La conquista de Hispania. En el año 711, un pequeño contingente de tropas árabes y bereberes, dirigidas por Tarik, valí del norte de África, cruzó el estrecho de Gibraltar y desembarcó en la costa andaluza. Estas tropas derrotaron al rey visigodo Rodrigo en la batalla de Guadalete en el año 711. La ocupación de la España visigoda fue rápida y casi no encontró resistencia por varios motivos, entre los que figuran la falta de cohesión interna del reino visigodo, cuyos monarcas eran cuestionados por los nobles, la ferocidad de las tropas musulmanas formadas por guerreros bereberes convertidos al Islam, y el recurso a capitulaciones o pactos con la población local. Si ésta no ofrecía resistencia, los conquistadores respetaban a las personas y sus propiedades, y también les permitían conservar su religión. En 10 años, los musulmanes ocuparon casi toda la península ibérica, a excepción de algunas zonas montañosas del Cantábrico y del Pirineo, con núcleos cristianos independientes. Este proceso de expansión se dio por etapas, que se explicarán a continuación. Etapa musulmana inicial de la península ibérica. Al complejo proceso político y militar que a lo largo del principio del siglo VIII explica la formación y consolidación del Andalus, así como la génesis de los principales reinos cristianos medievales peninsulares. La conquista del reino visigodo por dirigentes musulmanes del califato Omeya fue un proceso largo que duró 15 años, del 711 al 726, en el que se llegó a tomar la península ibérica y parte del sur de la actual Francia. Si bien lo que el territorio peninsular del reino estaba ya conquistado en el 720, tras 10 años del inicio de la conquista, un poco antes de acabar la conquista del reino visigodo en su parte nororiental, los conquistadores fueron echados de la costa y las montañas de la actual Asturias, aunque el proceso en total ocupó todo ese tiempo. La cronología no es exacta en cuanto a los años y a las fechas, sino solo aproximada, pues las fuentes difieren entre sí. Los árabes tenían la conquista por Hispania desde hace tiempo, tras la inicial conquista del actual Marruecos por el final de los 670 después de Cristo. El propio Uqba había comenzado en el 669 la conquista de los territorios bizantinos en el norte de África, cuya culminación posterior fue el resultado de más de 30 años de guerra en los que los musulmanes fueron ocupando poco a poco la totalidad de África del norte, incluyendo los reinos cristiano-bereberes. Conquista militar del sur de la península. Según algunas fuentes, Musa, gobernador de Ifquilla, dependiente del Wali de Egipto, ordenó a su lugarteniente, Tarik, que iniciase la conquista. Tarik era berebere, ligado por una relación de clientela con una tribu musulmana, y libertó del gobernador de Ifquilla, Musa. Sin embargo, otras fuentes conjeturan que Musa no conocía los planes de Tarik, que éste actuó por su cuenta y que Musa solo vino en su apoyo tras conocer la victoria. Conquista del tercio meridional. Una vez conquistada Sevilla, se convirtió en la base de las operaciones militares. Desde esta ciudad salieron dos ejércitos, que empezaron a operar por separado en la península. Uno se dirigió hacia Córdoba, capital de la provincia visigoda de la Bética, y otro hacia Mérida, capital de la provincia lusitania.
Se trataba de rendir cuanto antes los centros de poder administrativo y militar visigodos, de forma que pudieran haber una respuesta coordinada y contundente de estos. Conquista del centro peninsular. Toledo fue conquistada por Musa, casi sin resistencia, antes de acabar el año 711, haciendo huir al nuevo rey Opa, que quizás murió pronto o que al menos ya no volvió a ejercer como tal, y ejecutando a cuantos nobles había en la ciudad, aunque muchos de ellos, como el propio arzobispo, huyeron antes de que fuera sitiada. Abandonada de antemano por quienes podían haberla defendido, la tímida resistencia que pudo obtener la ciudad fue rápidamente vencida. La caída de Toledo buscaba un efecto psicológico y que sin duda tuvo, y un efecto político, por la gran centralización del reino visigodo, impidió una respuesta coordinada frente a las fuerzas musulmanas. Conquista militar del norte de la península. Musa atacó el noreste, menos organizado que la zona controlada del rey visigodo Agila II. En su campaña ocupó los centros administrativos y las plazas de Clunia, León, Astorga, donde estableció guarniciones militares. Allí hizo miles de prisioneros, entre ellos bastantes nobles, apoderándose también de las riquezas que había llevado consigo. Tarik, mientras, se dirigió hacia el noreste, pasando por Calatayud y llegando hasta Zaragoza, ciudad que incendió en parte, matando incluso a los niños y crucificando a los hombres, por no habérsele rendido, mientras que a las mujeres las esclavizaba. Sin embargo, esto último puede ser una leyenda. En todo Aragón solo consta una mínima resistencia de Huesca. Zaragoza se habría sometido mediante pacto, otra vez asedio. En el registro arqueológico no se observa rastros de violencia y destrucción significativos, sino una continuidad. Los datos recogidos por historiadores a lo largo del tiempo nos indican que las batallas fueron innumerables durante estos casi 800 años, pues los musulmanes trataban a toda costa de seguir expandiendo su poderío y así difundir el Islam. Sin embargo, hubo una, que marcó el fin de la expansión islámica desde la península ibérica hacia el norte de Europa. Hablamos de la Gran Batalla de Poitiers. La batalla de Poitiers. Desde la llegada del Islam a la península ibérica en el año 711, se han dirigido en continuas ocasiones hacia el mismo límite con Francia para conseguir cuantiosos botines. La insignificante resistencia manifestada por los cristianos de la región, aumentada por la nula presencia de los francos, motivó a los islámicos a realizar campañas cada vez más ambiciosas, comandadas por Al-Ghafiqi, quien se había mostrado cruel e insaciable. Por otro lado, Martel, notificado de las andanzas de los moros, pensaba ocuparse de ellos de inmediato, pero las invasiones de otros pueblos en sus fronteras lo desvió de su objetivo inicial. En el año 725, los moros ya habían conquistado todo Languedoc y Borgoña, territorio franco. Solo la intervención del duque Eudes de Aquitania pudo detenerlos. Los musulmanes, con sed de venganza, iniciaron una nueva ofensiva en el año 732, cuyo objetivo era la toma de San Martín de Tours. Pero el duque de Aquitania estaba consciente de que no podía resistir mucho tiempo y llama en su auxilio a Carlos Martel, quien acude de inmediato. Eudes no pudo evitar perder la batalla contra los musulmanes en Burdeos, por lo que la ciudad quedó indefensa y fue saqueada. Mientras tanto, Martel y sus tropas, estimadas en 75.000 hombres, se reúnen con el duque de Aquitania entre Tours y Poitiers. Ante la batalla inminente, ambos ejércitos forman sus líneas de ataque, los cuales durante 7 días se observan mutuamente desde lejos sin empezar la batalla. Pero llegó un momento en que la batalla comenzó por orden de Al-Ghafiqi. Carlos Martel situó a su ejército de cara a un paso geográfico por el que sabía que tendrían que cruzar el enemigo. Ambos ejércitos se dispusieron en un terreno formando un gran cuadrado, en donde los francos eran casi todos soldados de infantería, en tanto que los musulmanes eran tropa de caballería. El primer movimiento del árabe fue ordenar repetidas cargas de caballería,
Los jinetes, acostumbrados más a la lucha al galope, no sabían cómo conducirse entre tantos hombres a pie. En cambio, los soldados francos resistieron los asaltos. Los jinetes árabes se sentían indefensos, lo que generó pronto una matanza. Los moros perdieron ya varias posiciones de avance. El movimiento inusual registrado en las tropas del Islam parecía una retirada, lo que impuso el caos y la confusión. Para entonces, el ejército franco ya había logrado pasar a la ofensiva. Al-Ghafiqi, alarmado, fue rodeado y finalmente asesinado. El resto del ejército musulmán, ya sin líder, se dispersó sin posibilidad de reagruparse. Luego, tras una inspección del campamento musulmán por parte de los francos, se descubrió que se habían retirado hacia el sur. De esa manera, la derrota musulmana frenó la expansión islámica y preservó al cristianismo como la fe dominante. No podemos dejar a un lado las características de los ejércitos vencedor y perdedor, y aún menos de la inteligencia de sus jefes militares. A continuación, veremos un poco sobre las estrategias militares utilizadas por los francos y musulmanes en la batalla, tomando en consideración a dos personajes con mayor participación, como es Carlos Martel y Al-Ghafiqi. Carlos Martel será en la Edad Moderna cuando empiece a considerarse a Carlos Martel como el salvador de Europa, poniendo en valor las reformas militares que le permitieron gran parte de su éxito. El ejército franco, comandado por Carlos Martel, contaba con una infantería veterana de 15.000 a 75.000 hombres. En respuesta a las invasiones musulmanas, los francos habían evitado las antiguas vías romanas, esperando coger desprevenidos a los invasores. Tenían una caballería ligera, pero desordenada. Martel tenía un buen equipo de defensa, pero para que la batalla tenga éxito, tuvo que exigir más guerreros, sobre todo caballeros. La infantidura de los francos es un duro ejército, envidiado por todos los ejércitos de Europa. Tienen una disciplina de hierro. Estos hombres se encuentran cubiertos de cota de malla, cascos y gruesos escudos, encontrados armados a estilo normando. Usó una estrategia de ataque muy inteligente y hábil. Lucharon formando hombres de escudo con escudo, en forma cerrada, luchando como un solo cuerpo. Los francos estaban bien equipados para el frío y tenían la ventaja del terreno. Su formación de falange les hace resistir las fuerzas de los jinetes en masa a su ataque. Su cota de malla y cascos les protege muy bien, así como los escudos le ayudan a proteger mientras maneja sus pesadas armas. Carlos Martel a sus soldados primero los adiestraba bien, les permitía adquirir experiencia en combate, aumentando su confianza. La caballería no se usaba mucho, así que solo se usaba como reserva, o para montar, para después bajar y luchar a pie. Aunque Carlos Martel nunca recibió el título de rey, como dato curioso hay que decir que tras la batalla es cuando a Carlos se le coloca el apelativo de Martel, que significa martillo, arma de combate, ya que a partir de este año comenzó a expulsar definitivamente a los musulmanes de Francia. A los árabes parece que se les quitaron las ganas de seguir su conquista por Europa, ya que tras la batalla de Poitiers ya no continuaron más hacia el norte. Al-Ghafiqi. La forma de conquista de Al-Ghafiqi y sus hombres era saqueando, ya que ellos traían costumbres y religiones diferentes. Eran hombres que parecían imbatibles, ya que todas sus batallas eran ganadas por su avance en Europa. Se caracterizaban por ser confiados, ya que obtenían la victoria en todas sus conquistas pasadas. También por la gran superioridad del número de combatientes. Excelentes jinetes profesionales. Usaban arqueros y siempre una caballería abundante. Al-Ghafiqi era la cabeza del ejército musulmán. Contaba con 60.000 a 400.000 hombres. Los musulmanes no estaban tan bien preparados para el frío. Tampoco querían atacar al ejército franco. La batalla empezó el 7º día, puesto que Al-Ghafiqi no quería posponer la batalla indefinidamente. Según las fuentes árabes, la batalla duró 2 días. Lo más probable es que los musulmanes iniciaran el ataque con una gran carga de caballería armada, con lanzas largas y espadas, y se toparan con lo que las crónicas definieron como un muro de hielo. A unos 20 kilómetros al noreste de Poitiers, chocó con las fuerzas del duque Carlos Martel y murió en la batalla de Poitiers, en octubre, en el año 732, en lo que los árabes fueron derrotados.
Finalmente, las tropas supervivientes se retiraron a Narbona, en Francia. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Katibimin setresi uzun eter. La expulsión de los moriscos. Los primeros moriscos expulsados fueron los del Reino de Valencia. El decreto se hizo público el 22 de septiembre de 1609. A los que siguieron los de Andalucía, 10 de enero de 1610, Extremadura y las de Castilla, 10 de julio de 1610. En la Corona de Castilla y la de Aragón, 29 de mayo de 1610. Los últimos expulsados fueron el Reino de Murcia y del Valle de Ricote. En total fueron expulsadas unas 300.000 personas, la mayoría de ellas de los reinos de Valencia y de Aragón, que fueron los más afectados, ya que perdieron 1/3 y 1/6 de su población respectivamente. Les agradecemos por haber llegado hasta el final de esta magnífica historia. Hasta pronto. Mendilimin içine lokum doldurdu. Katibimi ararken yanında buldum.